verso 25. Gloria a Jesús. Aleluya. Perdón, escúcheme, el verso 24, verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24. Amén. Amén. Voy a estar redondeando, hablando de ese verso de la Biblia. Quiero antes de leer la palabra de Dios, orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el Espíritu Santo, gracias por la vida, Dios, gracias por la fortaleza y salud. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios. Una vez más queremos honrar tu nombre, Señor. Una vez más queremos hablar de tu grandeza y de tus maravillas. Queremos hablar de tu proeza. Estamos maravillados y regocijados de ti, Dios. Nos regocijamos en ti y en el poder de tus fuerzas. Nos vestimos de toda armadura de Dios. Señor, para nosotros y para mí en especial es un deleite, Señor, hablar de tu grandeza, hablar de tus proezas, porque tú eres precioso, tú eres bueno, Dios. Permíteme honrarte, Dios, en este día, hacer tu voluntad. Renuncio a todos mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi intelecto, Dios, y permíteme hablar con fluidez tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 24, es un pasaje bíblico bastante conocido por muchos cristianos. Y es un pasaje que en reiteradas ocasiones he estado hablando de él. Y leemos esta porción de la palabra del eterno Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a repetirlos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Es maravilloso, ¿verdad? Esta porción bíblica. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Como dice, los cristianos se sientan, pero no sienten su alabanza. Gloria a Dios. No sienten su adoración. Amén. Amén, gloria a Dios. Su alabanza manténgala de pie. Adore al Señor. Glorifique, exalte. Dele gracias a Él, porque usted está de pie, usted está vivo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Este tema, fue el tema que yo le he expuesto a esta porción bíblica. Cuidado con los acuerdos de aposento. Cuidado con los acuerdos de aposento. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelva y repítalo conmigo. Dígale al hermano que está a su lado: cuidado con los acuerdos de aposento. Aleluya. Todos nosotros sabemos qué es un acuerdo de aposento. O de aposento siempre se hace en
privado, ¿verdad? Siempre se hacen en privado. Siempre se hacen en secreto. Nunca se hacen en público. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, este es el motivo por el cual yo quise buscar el propósito del texto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Cuál fue la razón que llevó a Jesús a decir esto? Jesús estaba haciendo una narración a sus discípulos. Él estaba compartiendo con sus discípulos y estaba hablando de una situación que no era buena para él, de algo que le esperaba, que era un momento de mucha tristeza, de mucha aflicción. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Entonces, era un momento de tristeza, era un momento de aflicción que él estaba contándole a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que Pedro lo llamó aparte y le dijo, comenzó a tratar de buscar conveniencia hacia Jesús. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Yo le voy a pedir un favor, Gloria a Dios. que preste atención y que esté atento, porque esa es una de las cosas que son muy buenas y son útiles para nuestra vida. Manténgase atento ahora al mensaje de la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que en los acuerdos que se hacen en los aposentos, siempre hay alguien que está buscando un favoritismo hacia uno. Puede ser hacia uno o hacia dos personas. Estaba Jesús conversando con su discípulo y Pedro lo saca aparte y le dice, pero tú ni siquiera tienes cuidado de ti mismo. Ten cuidado por ti mismo. Gloria a Dios. Y permíteme decirte, aconsejarte que estas cosas no te pasen. Entonces Jesús dice la palabra que él lo miró y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone las cosas, no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando dejamos de mirar las cosas de Dios, llegamos a los acuerdos de los aposentos. Cuando dejamos de ver a Dios en los propósitos, nos ponemos de acuerdos con las personas para obtener un beneficio. Hay que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. Este pasaje de las Escrituras habla que Jesús está anunciando que se iba a experimentar la victoria más grande de toda la bolita del mundo que ha existido. Es la victoria que lo tiene a usted de pie. Es la victoria que me tiene a mí de pie. Y es la victoria que tiene a millones y millones de personas de pie delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el trago no era dulce, hermano. El trago era amargo. Gloria a Dios. Solamente el maestro de Galilea, solamente Jesús de Nazaret pudo verse en medio de una situación como esta, sabiendo que su vida estaba en problema y peligro, y poder decir, por lo mío, no se haga lo que yo quiera o lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús pudo poner en sus manos, en las manos del Eterno, su voluntad y le dijo, hágase conmigo como tú quieres. Pero este era el momento donde la vida suya y la mía estaba en juego.
si Jesús no hubiera muerto, no había razón de ser un creyente del Evangelio de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros ninguno hubiéramos sido creyentes, ni siquiera hubiéramos sido salvos. Ni siquiera podríamos decir que el plan de Dios hubiera sido un fracaso. Aleluya, gloria a Alabado Dios. sea el Señor. Gloria a Pero Dios. gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que estaba en buena mano, gloria al Señor, el bate para dar el honrón por los 411, aleluya, o los 400 y tantos, amén, que se iban más allá porque llegaba ese momento, gloria al Señor. Pero los cuidados, más bien, los acuerdos de aposento, nos los dejaron a nosotros, para que sepamos que Dios no le gusta los acuerdos de aposento. Jesús, hablando acerca de los acuerdos de aposento, dice que lo que vayan a decir en lo secreto, lo pronuncien desde la azotea. Amén. Entonces, ya encontramos el motivo por el cual el pasaje de las Escrituras, Jesús lo dice. Jesús entonces aprovecha este momento para compartir con la iglesia, para compartir con nosotros, para compartir con sus discípulos la verdad más importante que yo entiendo que tiene que ver con un seguidor de Jesús. Amén. La Biblia dice, que dice él así, y llamando a la gente. En el Evangelio de Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. El Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 34, así que dice, vamos allá para que nosotros no pequemos en este día, pensando o dudando. Vamos a llamarnos. Marcos capítulo 8, lea el verso 34. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen por ahí? Amén. 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 Marcos 8:34. ¿Cómo que dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, Ok, está bien, hasta ahí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Amén. ¿A quién estaba llamando? A las gentes y a sus discípulos. ¿Por qué aquí Marcos dice llamando a la gente y a sus discípulos? Mateo dice solamente y llamando a sus discípulos, ¿verdad? Amén. Entonces como que Mateo se encierra y Mateo encierra el pasaje de las Escrituras. Mateo lo pone bastante estrecho. Mateo lo pone a nivel de discípulo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Amén. Mateo lo pone a nivel de discípulo, pero Marco lo abre. Gracias al Señor, porque Marco abre el pasaje de la Biblia. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea el Señor. Tal vez alguno no entiende lo que yo quiero explicar en esto. Alabado y bendecido sea el Gloria a Señor. Dios. En el versículo 23 dice de la siguiente manera: pero Jesús, ay santo, excúseme. Gloria a Dios. Excúseme. En el versículo 23 dice: pero él volviéndose le dijo, ya le dijimos eso. Entonces Jesús le dijo ¿a quién? A sus discípulos. El versículo 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos. O sea, eso es lo que quiero decir. Aquí el mensaje es directo a sus discípulos. Mientras que Marco lo abre y dice llamando a las gentes y a sus discípulos. Marco no incluye solamente a los discípulos, sino que incluye a las gentes. Y eso es muy bueno, porque si hubiera sido así, a todo el que no es discípulo de Jesús no tiene ese problema. Pero la palabra de Dios es inclusiva. La palabra de Dios nos incluye a todo. Amén. Amén. Entonces,
Dice la palabra del Señor que llamando a sus discípulos, Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto quiere decir tres cosas importantes. Este pasaje: si alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que nos quiere decir es: no es obligatorio. Gloria a Dios. Es si quiere. El llamado de Jesús no es obligatorio. El llamado de Jesús es voluntario. Eso es lo que está diciendo el primer pasaje. Y luego le está diciendo en el mismo pasaje: el llamado de Jesús tiene condición, o tiene condiciones. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Amén. Entonces, el llamado del Señor tiene condiciones. Y eso es lo que me está enseñando la palabra de Dios en esta ocasión. Que el llamado de Jesús no es obligatorio, es voluntario, pero tiene condiciones. Aleluya. De lo contrario, aunque prácticamente aceptamos el llamado de Jesús, no lo seguimos. Dice el versículo aparte que continúa: si alguno quiere venir en pos de mí, primer paso, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué? El pasaje de Mateo capítulo 16, el versículo 24, Jesús hace una declaración impactante a sus discípulos. Le enseña que aquellos que desean seguirle deben negarse a sí mismo, deben tomar su cruz y seguirle. Este llamado nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser un discípulo de Jesús o ser un seguidor de Cristo. ¿Cómo debemos servir a nuestro Señor y Salvador? Aleluya. El apóstol Pablo, hablando parecido a este texto, dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. La primera parte, niéguese a sí mismo. Hay tres referencias que son de suma importancia para nuestra vida, para que entendamos lo que significa negarse a sí mismo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, lo cual implica renunciar a nuestro propósito, a nuestros propios deseos, a nuestros intereses y a nuestras ambiciones egoístas. Fue lo que el apóstol Pedro le quiso decir a Jesús: no tiene cuidado de ti mismo. Cuando le dijo: ni aún te compadece de ti mismo. Aleluya. La otra parte, negarse a sí mismo, significa poner a Jesús y su voluntad por encima de nuestras propias necesidades y nuestros deseos. Esa es la segunda parte. ¿Por qué será que el Señor nos exige a nosotros que pongamos nuestra voluntad por encima, que pongamos la voluntad de Él por encima de la nuestra, que es tan difícil para nosotros? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué es tan difícil para nosotros poner nuestra voluntad? O sea, poner la voluntad del Señor por encima de nuestra voluntad. ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? Hago esa pregunta y hoy no la hago capciosa como la hicieron en el Génesis, cuando le dieron con que Dios os ha mandado que no coman de todos los árboles que están en el huerto. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dice que Él quiere que nosotros tenemos que negarnos a nosotros? ¿Sabe por qué?
Nosotros los seres humanos siempre hemos sido y somos un fracaso sin Dios. Gloria a Dios. Aunque el mundo entero quiera decir lo contrario, hemos sido y somos un fracaso sin la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos abusadores sociales. Amén. Gloria a Somos Dios. explotadores de nuestra raza. Somos destructores de nuestro medio ambiente. Nosotros destruimos nuestro propio medio ambiente. Nosotros contaminamos nuestro propio medio ambiente. Pero si nosotros tenemos una vida como la que el Señor Jesucristo nos está llamando, somos tan bárbaros que destruimos nuestro propio cuerpo. Hasta enfermamos nuestro propio cuerpo nosotros. ¿Por qué? Por la ignorancia que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Somos tan orgullosos muchas veces que no somos capaces de pedir perdón. Y no sabemos que cuando nosotros, de perdonar y de confesar un perdón, porque cuando nosotros confesamos el perdón, usted no le hace bien a nadie. El que se hace bien es usted. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno pide perdóname, ¿no? Usted que libera una carga negativa que usted tenía en usted mismo. Y no nos gusta eso. Entonces, cuando nosotros perdonamos, lo único que nosotros hacemos, mis amados hermanos, es liberar la carga que tenemos de otro, que otro nos quiso imponer una carga, y nosotros entonces soltamos la carga que otro nos quiso imponer. Cuando nosotros le pedimos a alguien que nos perdone, nosotros simple y llanamente nos liberamos de una responsabilidad que otro quiso imponernos a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Entonces, esa es una parte importante. Por eso es que el Señor nos hace el llamado negarse a nosotros mismos. La segunda parte que el Señor nos dice, negarse a nosotros mismos, significa poner a Jesús y su voluntad por encima de nosotros. La tercera parte implica someter nuestra voluntad a los deseos de Dios y buscar su gloria, su reino y en todo lo que hacemos. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, el cielo se tiene que abrir, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Cuando le damos prioridad a Dios, el cielo se tiene que abrir. Cuando nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios, cuando nosotros le damos prioridad al mandato de Dios, el cielo se abre a favor nuestro. Aleluya. Y yo estoy plenamente convencido que no dura mucho rato para nosotros ver la gloria de Dios. Lo que pasa es que no es tan fácil para nosotros darle prioridad a Dios y a los propósitos de Dios y a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos dos cosas, hermana Silvia. Le damos en un momento determinado prioridad a los propósitos de Dios, pero hacemos en un propósito muy rápido. Le digo, párate ahí, dame mi propósito, párate ahí. Mejor dicho, dame lo que tú me has dado y vamos y le quitamos la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer la mía otra vez. Yo no sé si ustedes me copian. Yo no sé si entienden lo que yo quiero decir. O sea, vivir haciendo la voluntad de Dios, la hacemos por un rato, pero en un momento determinado se la quitamos. Yo quiero hacer la mía, por favor. Me copian ahora porque quiero que se entienda. Entonces, el fracaso de nosotros es tener nosotros en control las cosas. Gloria a Dios. Si queremos el éxito de la vida del Evangelio, tenemos que dejar de nosotros estar controlando y tenemos que entregarle el control de las cosas a Dios. Amén. El problema de nosotros es que no somos tan buenos ni siquiera para dejar a otro al Señor y para rendir nuestra voluntad en la mano de Dios. Y que a veces cuando las cosas nos salen tan mal, nosotros decimos, no, yo sigo confiando en el Señor, porque una de las cosas que Dios tiene es que tenemos que seguir confiando en el poder de Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Alabado y bendecido Gloria a sea el nombre de Dios. Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 25.
Gloria a Jesús. Aleluya. Perdón, excúseme, el verso 24, es el 24. Mateo capítulo 16, verso 24. Voy a estar redondeando, hablando de ese verso de la Biblia. Quiero antes de leer la palabra de Dios, orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el Espíritu Santo, gracias por la vida, Dios, gracias por la fortaleza y salud. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios. Una vez más queremos honrar tu nombre, Señor. Una vez más queremos hablar de tu grandeza y de tus maravillas. Queremos hablar de tu proeza. Estamos maravillados y regocijados de ti, Dios. Nos regocijamos en ti y en el poder de tus fuerzas. Nos vestimos de toda armadura de Dios. Señor, para nosotros y para mí en especial es un deleite, Señor, hablar de tu grandeza, hablar de tus proezas, porque tú eres precioso, tú eres bueno, Dios. Permíteme honrarte, Dios, en este día, hacer tu voluntad. Renuncio a todos mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi intelecto, Dios. Y permíteme hablar con fluidez tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. Es un pasaje bíblico bastante conocido por muchos cristianos. Y es un pasaje que en reiteradas ocasiones he estado hablando de él. Y leemos esta porción de la palabra del eterno Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a repetirlos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Es maravilloso, ¿verdad? En la porción bíblica. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Como dice, los cristianos se sientan, pero no sienten su alabanza. Gloria a Dios. No sienten su adoración. Amén. Amén, gloria a Dios. Su alabanza manténgala de pie. Adore al Señor. Glorifique, Gloria a exalte. Dios. Dele gracias a Él, porque usted está de pie, usted está vivo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Este tema, fue el tema que yo le he expuesto a esta porción bíblica. Cuidado con los acuerdos de aposento. Cuidado con los acuerdos de aposento. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelva y repítalo conmigo. Dígale al hermano que está a su lado: cuidado con los acuerdos de aposento. Aleluya. Ahí está. Todos nosotros sabemos qué es un acuerdo de aposento. O de aposento siempre se hace en privado, ¿verdad?
siempre se hacen en Secreto. privado, siempre se hacen en secreto, nunca se hacen en público. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, este es el motivo por el cual yo quise buscar el propósito del texto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Cuál fue la razón que llevó a Jesús a decir esto? Jesús estaba haciendo una narración a sus discípulos. Él estaba compartiendo con sus discípulos y estaba hablando de una situación que no era buena para él, de algo que le esperaba, que era un momento de mucha tristeza, de mucha aflicción. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Entonces, era un momento de tristeza, era un momento de aflicción que él estaba contándole a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que Pedro lo llamó aparte y le dijo, comenzó a tratar de buscar conveniencia hacia Jesús. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Yo le voy a pedir un favor, Gloria a Dios. que preste atención y que esté atento, porque esa es una de las cosas que son muy buenas y son útiles para nuestra vida. Gloria a Dios. Manténgase atento ahora al mensaje de la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que en los acuerdos que se hacen en los aposentos, siempre hay alguien que está buscando un favoritismo hacia uno. Puede ser hacia uno o hacia dos personas. Estaba Jesús conversando con su discípulo y Pedro lo saca aparte y le dice, pero tú ni siquiera tienes cuidado de ti mismo. Ten cuidado por ti mismo. Gloria a Dios. Y permíteme decirte, aconsejarte que estas cosas no te pasen. Entonces Jesús dice la palabra que él lo miró y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone las cosas, no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando dejamos de mirar las cosas de Dios, llegamos a los acuerdos de los aposentos. Cuando dejamos de ver a Dios en los propósitos, nos ponemos de acuerdo con las personas para obtener un beneficio. Hay que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. Este pasaje de las Escrituras habla que Jesús está anunciando que se iba a experimentar la victoria más grande de toda la bolita del mundo que ha existido. Es la victoria que lo tiene a usted de pie. Es la victoria que me tiene a mí de pie. Y es la victoria que tiene a millones y millones de personas de pie delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el trago no era dulce, hermano. El trago era amargo. Gloria a Dios. Solamente el maestro de Galilea, solamente Jesús de Nazaret pudo verse en medio de una situación como esta, sabiendo que su vida estaba en problema y peligro, y poder decir, por lo mío, no se haga lo que yo quiera o lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús pudo poner en sus manos, en las manos del Eterno, su voluntad y le dijo, hágase conmigo como tú quieres. Pero este era el momento donde la vida suya y la mía estaba en juego.
si Jesús no hubiera muerto, no había razón de ser un creyente del Evangelio de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros ninguno hubiéramos sido creyentes, ni siquiera hubiéramos sido salvos. Ni siquiera podríamos decir que el plan de Dios hubiera sido un fracaso. Aleluya, gloria a Alabado Dios. sea el Señor. Gloria a Pero Dios. gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Estaba en buena mano, gloria al Señor, el bate para dar el honrón por los 411, aleluya, o los 400 y tantos, amén, que se Gloria a iban Jesús. más allá, porque llegaba ese momento, gloria al Señor. Pero los cuidados, más bien, los acuerdos de aposento, nos los dejaron a nosotros, para que sepamos que Dios no le gusta los acuerdos de aposento. Jesús, hablando acerca de los acuerdos de aposento, dice que lo que vayan a decir en lo secreto lo pronuncien desde la azotea. Amén. Entonces ya encontramos el motivo por el cual el pasaje de las Escrituras Jesús lo dice. Jesús entonces aprovecha este momento para compartir con la iglesia, para compartir con nosotros, para compartir con sus discípulos la verdad más importante que yo entiendo que tiene que ver con un seguidor de Jesús. Amén. La Biblia dice él así, y llamando a la gente. En el Evangelio de Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. El Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 34, así que dice, vamos allá para que nosotros no pequemos en este día, pensando o dudando. Vamos a llamarnos. Marcos capítulo 8, lea el verso 34. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen por ahí? Amén. 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 Marcos 8:34. ¿Cómo que dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, Ok, está bien, hasta ahí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, amén. ¿A quién estaba llamando? A las gentes y a sus discípulos. ¿Por qué aquí Marcos dice llamando a la gente y a sus discípulos? Mateo dice solamente y llamando a sus discípulos, ¿verdad? Amén. Entonces como que Mateo se encierra y Mateo encierra el pasaje de las Escrituras. Mateo lo pone bastante estrecho. Mateo lo pone a nivel de discípulo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Amén. Mateo lo pone a nivel de discípulo, pero Marco lo abre. Gracias al Señor, porque Marco abre el pasaje de la Biblia. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea el Señor. Tal vez alguno no entiende lo que yo quiero explicar en esto. Alabado y bendecido sea el Gloria a Señor. Dios. En el versículo 23 dice de la siguiente manera: pero Jesús, ay santo, excúseme. Gloria a Dios. Excúseme. En el versículo 23 dice: pero él volviéndose le dijo, ya le dijimos eso. Entonces Jesús le dijo ¿a quién? A sus discípulos. El versículo 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos. O sea, eso es lo que quiero decir. Aquí el mensaje es directo a sus discípulos. Mientras que Marco lo abre, dice llamando a las gentes y a sus discípulos. Marco no incluye solamente a los discípulos, sino que incluye a las gentes. Y eso es muy bueno, porque si hubiera sido así, a todo el que no es discípulo de Jesús no tiene ese problema. Pero la palabra de Dios es inclusiva. La palabra de Dios nos incluye a todo. Amén. Amén. Entonces,
Dice la palabra del Señor que llamando a sus discípulos, Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto quiere decir tres cosas importantes. Este pasaje: si alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que nos quiere decir es: no es obligatorio. Gloria a Dios. Es si quiere. El llamado de Jesús no es obligatorio. El llamado de Jesús es voluntario. Eso es lo que está diciendo el primer pasaje. Y luego le está diciendo en el mismo pasaje: el llamado de Jesús tiene condición, o tiene condiciones. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Amén. Entonces, el llamado del Señor tiene condiciones. Y eso es lo que me está enseñando la palabra de Dios en esta ocasión. Que el llamado de Jesús no es obligatorio, es voluntario, pero tiene condiciones. Aleluya. De lo contrario, aunque prácticamente aceptamos el llamado de Jesús, no lo seguimos. Dice el versículo aparte que continúa: si alguno quiere venir en pos de mí, primer paso, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué? El pasaje de Mateo capítulo 16, el versículo 24, Jesús hace una declaración impactante a sus discípulos. Le enseña que aquellos que desean seguirle deben negarse a sí mismo, deben tomar su cruz y seguirle. Este llamado nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser un discípulo de Jesús o ser un seguidor de Cristo. ¿Cómo debemos servir a nuestro Señor y Salvador? Aleluya. El apóstol Pablo, hablando de parecido a este texto, dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. La primera parte, niéguese a sí mismo. Hay tres referencias que son de suma importancia para nuestra vida, para que entendamos lo que significa negarse a sí mismo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, lo cual implica renunciar a nuestro propósito, a nuestros propios deseos, a nuestros intereses y a nuestras ambiciones egoístas. Fue lo que el apóstol Pedro le quiso decir a Jesús: no tienes cuidado de ti mismo. Cuando le dijo: ni aún te compadece de ti mismo. Aleluya. La otra parte, negarse a sí mismo, significa poner a Jesús y su voluntad por encima de nuestras propias necesidades y nuestros deseos. Esa es la segunda parte. ¿Por qué será que el Señor nos exige a nosotros que pongamos nuestra voluntad por encima, que pongamos la voluntad de Él por encima de la nuestra, que es tan difícil para nosotros? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué es tan difícil para nosotros poner nuestra voluntad? O sea, poner la voluntad del Señor por encima de nuestra voluntad. ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? Hago esa pregunta y hoy no la hago capciosa como la hicieron en el Génesis, cuando le dieron con que Dios os ha mandado que no coman de todos los árboles que están en el huerto. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dice que Él quiere que nosotros tenemos que negarnos a nosotros? ¿Sabe por qué?
Nosotros los seres humanos siempre hemos sido y somos un fracaso sin Dios. Gloria a Dios. Aunque el mundo entero quiera decir lo contrario, hemos sido y somos un fracaso sin la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos abusadores sociales. Amén. Gloria a Somos Dios. explotadores de nuestra raza. Somos destructores de nuestro medio ambiente. Nosotros destruimos nuestro propio medio ambiente. Nosotros contaminamos nuestro propio medio ambiente. Pero si nosotros tenemos una vida como la que el Señor Jesucristo nos está llamando, somos tan bárbaros que destruimos nuestro propio cuerpo. Hasta enfermamos nuestro propio cuerpo nosotros. ¿Por qué? Por la ignorancia que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Somos tan orgullosos muchas veces que no somos capaces de pedir perdón. Y no sabemos que cuando nosotros, de perdonar y de confesar un perdón, porque cuando nosotros confesamos el perdón, usted no le hace bien a nadie. El que se hace bien es usted. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno pide, perdóname, ¿no? Usted que libera una carga negativa que usted tenía en usted mismo. Y no nos gusta eso. Entonces, cuando nosotros perdonamos, lo único que nosotros hacemos, mis amados hermanos, es liberar la carga que tenemos de otro, que otro nos quiso imponer una carga, y nosotros entonces soltamos la carga que otro nos quiso imponer. Cuando nosotros le pedimos a alguien que nos perdone, nosotros simple y llanamente nos liberamos de una responsabilidad que otro quiso imponernos a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Entonces, esa es una parte importante. Por eso es que el Señor nos hace el llamado negarse a nosotros mismos. La segunda parte que el Señor nos dice, negarse a nosotros mismos, significa poner a Jesús y su voluntad por encima de nosotros. La tercera parte implica someter nuestra voluntad a los deseos de Dios y buscar su gloria, su reino y en todo lo que hacemos. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, el cielo se tiene que abrir, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Cuando le damos prioridad a Dios, el cielo se tiene que abrir. Cuando nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios, cuando nosotros le damos prioridad al mandato de Dios, el cielo se abre a favor nuestro. Aleluya. Y yo estoy plenamente convencido que no dura mucho rato para nosotros ver la gloria de Dios. Lo que pasa es que no es tan fácil para nosotros darle prioridad a Dios y a los propósitos de Dios y a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos dos cosas, hermana Silvia. Le damos en un momento determinado prioridad a los propósitos de Dios, pero hacemos en un propósito muy rápido. Le digo, párate ahí, dame mi propósito, párate ahí. Mejor dicho, dame lo que tú me has dado y vamos y le quitamos la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer la mía otra vez. Yo no sé si ustedes me copian. Yo no sé si entienden lo que yo quiero decir. O sea, vivir haciendo la voluntad de Dios, la hacemos por un rato, pero en un momento determinado se la quitamos. Gloria a Yo quiero Dios. hacer la mía, por favor. Me copian ahora porque quiero que se entienda. Entonces, el fracaso de nosotros es tener nosotros en control las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Si queremos el éxito de la vida del Evangelio, tenemos que dejar de nosotros estar controlando y tenemos que entregarle el control de las cosas a Dios. Amén. El problema de nosotros es que no somos tan buenos ni siquiera para dejar a otro, al Señor, y para rendir nuestra voluntad en la mano de Dios. Y que a veces cuando las cosas nos salen tan mal, nosotros decimos, no, yo sigo confiando en el Señor, porque una de las cosas que Dios tiene es que tenemos que seguir confiando en el poder de Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alabado y bendecido Gloria a sea el nombre de Dios. Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.